Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dejado a muchos con la boca abierta y un poquito de preocupación, la verdad. Hablamos de nada más y nada menos que de un suceso que ha acaparado titulares y conversaciones, el insólito accidente de Can Yaman que ha dejado a todos en shock. Sí han leído bien. Ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, que solemos ver en pantallas deslumbrando con su carisma y su físico, se ha visto envuelto en una situación, bueno, inusual y que ha generado mucha sorpresa. Queremos desgranar todo lo que se sabe, entender cómo ocurrió y por qué ha causado tal revuelo. Así que si son fans de Can Yaman o simplemente les gusta estar al día de lo que pasa en el mundo del espectáculo y de las curiosidades que a veces nos presenta la vida, quédense con nosotros hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza. Saltó a la fama con sus papeles en telenovelas turcas que han sido un éxito rotundo, para luego dar el salto a producciones internacionales, conquistando no solo el mercado de habla hispana, sino también el italiano y otros rincones del mundo. Su presencia escénica, su talento y, seamos sinceros, su impactante físico, lo han convertido en un ídolo para millones. Lo vemos en redes sociales, en entrevistas, siempre proyectando una imagen de fortaleza, de control, de esa aura de estrella que parece inmune a los imprevistos. Por eso, cuando se supo de este accidente, la reacción fue unánime, incredulidad y mucha preocupación. Pero, ¿de qué accidente estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente insólita. No se trató de un accidente automovilístico grave, ni de una caída aparatosa en un set de filmación. No, señores, esto fue diferente. Según los reportes que salieron a la luz y que rápidamente se viralizaron, Can Yaman sufrió un accidente mientras realizaba una actividad que para muchos podría parecer bastante común, incluso relajante. Estamos hablando de algo tan cotidiano como estar en casa, en su propio espacio. Y aquí viene lo más desconcertante: se lesionó con una sandía. Sí, han escuchado bien. Una sandía. Imaginen la escena. Un hombre en la cúspide de su carrera, conocido por su energía y su fortaleza física, sufriendo un percance doméstico con una fruta. La noticia, cuando empezó a circular, causó un revuelo inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y preguntas. Algunos no podían creerlo, otros se reían por la peculiaridad del suceso, pero la mayoría, sin duda, sintió esa punzada de preocupación por el bienestar del actor. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué tan grave fue la lesión? Los detalles que trascendieron apuntan a que la lesión ocurrió mientras Can intentaba abrir una sandía. Al parecer, la fruta era particularmente dura, y en el intento de cortarla o abrirla con la fuerza necesaria, algo salió mal. La herramienta que utilizaba, ya fuera un cuchillo o algún otro utensilio, resbaló o no tuvo el agarre esperado, y el resultado fue una herida. Las primeras informaciones hablaban de una lesión en la mano, específicamente en un dedo. Y la gravedad, aunque inicialmente no se especificó al detalle, fue suficiente como para requerir atención médica y cuidados. Este tipo de incidentes, aunque puedan parecer menores a primera vista, pueden ser bastante dolorosos y limitantes, sobre todo para alguien cuya carrera depende en gran medida de su destreza física, de sus manos para interactuar en escena, para saludar a sus fans, para muchísimas cosas. Y claro, la imagen pública de una estrella también juega un papel. Un actor con una mano vendada o con visibles signos de una lesión llama la atención, genera comentarios y, por supuesto, hace que sus seguidores se pregunten qué está pasando. Lo que hizo que este accidente fuera realmente insólito y causara shock, no fue solo la naturaleza de la lesión en sí, sino el contraste entre la imagen pública de Can Yaman y un percance tan mundano. De repente el ídolo de masas, el protagonista de historias de amor apasionadas y complejas, el hombre que vemos entrenando y luciendo impecable, se convierte en una persona común que sufre un accidente doméstico con una fruta. Es esa humanidad, esa vulnerabilidad que sale a la luz de una manera tan inesperada lo que impacta. El propio Can Yaman, lejos de esconderse o de querer minimizar el incidente, decidió compartirlo con sus seguidores. Y esto, en mi opinión, habla mucho de él. A través de sus redes sociales, compartió una imagen de su mano vendada, confirmando así los rumores y la noticia.
Lo hizo de una manera que, aunque evidenciaba la lesión, también transmitía un mensaje de calma y de resignación. En el pie de foto o en el mensaje que acompañaba la imagen, explicaba brevemente lo sucedido, haciendo referencia a la sandía y a la peculiaridad del accidente. Esta actitud transparente de Can Yaman fue muy apreciada por sus fans. En lugar de generar especulaciones vacías o rumores, él mismo dio la cara, de una forma muy natural. Claro, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Inmediatamente su publicación se llenó de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación, y también, como no podía ser de otra manera, de comentarios sobre lo surrealista de la situación. Muchos le decían que tuviera más cuidado, otros bromeaban con la peligrosa fruta, y otros tantos simplemente expresaban su cariño y preocupación. El hecho de que haya sido una sandía lo que causó la lesión le añadió un toque de humor negro a la historia. La sandía, una fruta de verano, refrescante asociada a momentos de ocio y disfrute, se convirtió, por un momento, en el villano inesperado en la vida de nuestro querido actor. Y es que a veces, la vida nos sorprende con los escenarios más insospechados. No necesitamos estar en una situación de riesgo extremo para sufrir un percance. A veces, los peligros acechan en los lugares y en los momentos más cotidianos. Para ponerlo en perspectiva, piensen en cuántas veces nosotros mismos hemos tenido pequeños accidentes en casa. Tropezarse con un mueble, cortarse al pelar una patata, quemarse con agua caliente, son cosas que nos pasan a todos. Pero cuando le sucede a una figura pública de la talla de Can Yaman, y además, por una causa tan peculiar como una sandía, la noticia adquiere una dimensión diferente. Se convierte en un tema de conversación, en una anécdota que se comparte y que, por su rareza, deja una marca. Es importante recalcar que a pesar de lo insólito del accidente, la respuesta de Can Yaman fue la de un profesional. A pesar de la lesión, se enfocó en su recuperación para poder retomar sus compromisos lo antes posible. Las imágenes de su mano vendada, aunque llamativas, no parecían indicar una lesión que lo apartara por completo de sus actividades a largo plazo, sino más bien un contratiempo que requería un tiempo de curación y cuidados. Y eso es lo importante. Este incidente también nos recuerda la fragilidad de la condición humana, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo bajo control. Detrás de la fama, del éxito, de la imagen perfecta que a menudo proyectan las celebridades, hay personas de carne y hueso que, como todos nosotros, están expuestas a los imprevistos, a los accidentes, a los momentos de vulnerabilidad. Y es precisamente en esos momentos cuando su humanidad brilla con más fuerza. La forma en que Can Yaman gestionó la noticia también es digna de mención. No intentó ocultarlo ni hacerlo pasar por algo más grave o menos grave de lo que era. Fue directo, compartió su situación y dejó que sus seguidores se enteraran de primera mano. Esta apertura genera confianza y fortalece el vínculo entre el artista y su público. Así que, en resumen, el insólito accidente de Can Yaman que dejó a todos en shock, se refiere a un percance doméstico sufrido por el actor mientras intentaba abrir una sandía, resultando en una lesión en su mano. Lo insólito y lo que causó el shock radica en la peculiaridad de la causa del accidente y el contraste entre la imagen de estrella imbatible de Can Yaman y un suceso tan cotidiano y a la vez tan extraño. Su posterior compartición de la noticia a través de sus redes sociales, con su característica transparencia, fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación. Ha sido un tema curioso, sin duda. A veces, la vida nos regala estas historias que nos sacan una sonrisa, nos hacen reflexionar sobre lo impredecible que puede ser todo y nos recuerdan que, al final, todos somos humanos, independientemente de nuestro nivel de fama o éxito. Y Can Yaman, con esta anécdota de la sandía, se ha ganado un lugar más en nuestros corazones, demostrando que incluso en los momentos más inesperados, puede mantener su espíritu y su cercanía con sus admiradores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este curioso y comentado incidente. Espero que hayan disfrutado de la información y, sobre todo, que les haya parecido intrigante y entretenido. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que fue un accidente gracioso o más bien preocupante? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus experiencias con accidentes domésticos insólitos, o simplemente díganos qué les pareció la noticia. Su participación es lo que hace que este canal crezca. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta curiosa noticia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.